beneficio músculo liso y cardíaco. Y bien, antes de eso vamos a hacer un repasito de músculo esquelético, lo que vimos en la última clase, y después de eso seguir con liso y cardíaco. Bien. Haciendo un repaso entonces lo que vimos en músculo esquelético, teníamos una neurona que inervaba el músculo, porque sabemos que el músculo esquelético es voluntario, así que necesita sí o sí de una inervación para que funcione correctamente, para que produzca su contracción. Así que llegaba la neurona, le inervaba al músculo esquelético y ocurría esto, esta unión entre el axón de la neurona y la fibra muscular, la placa motora, ¿sí? Unión neuromuscular. La neurona, el axón, liberaba un neurotransmisor conocido como acetilcolina, y ese neurotransmisor era un ligando para los canales de sodio, ¿sí? Los canales de sodio son receptores ionotrópicos, y cuando la acetilcolina se unía con esos canales, abrían compuertas y entraba sodio. Entraba sodio y al entrar sodio, como el sodio es positivo, la célula se despolarizaba, se volvía positivo. Esa despolarización, después que abría los canales de sodio por voltaje, se despolarizaba toda la membrana. Al despolarizarse toda la membrana plasmática, también se despolarizaba una parte que se llama túbulo T, que es una invaginación de la membrana, y eso permitía con que se despolarice un receptor que está dentro del túbulo T, que es conocido como receptor de dihidropiridina. Bien, entonces despolarizaba la membrana, despolarizaba ese receptor de dihidropiridina, y al hacer eso activaba y abría canales, un canal de rianodina, que era un canal de liberación de calcio. Ese canal estaba en el retículo sarcoplasmático y de ahí salía el calcio que estaba guardado. ¿Para qué servía ese calcio? Bueno, ese calcio nos sirve porque se une con el complejo troponina-tropomiosina, específicamente con la troponina C, ¿sí? Se unía ese complejo, pasaba por un proceso de cambio conformacional, salía del espacio del sitio donde estaba tapando la actina y dejaba con que la miosina, la cabeza de la miosina, se una a la actina y ocurra el golpe de fuerza, ¿sí? Esas uniones son conocidas como puentes cruzados. Bueno, cogí el golpe de fuerza, el sarcómero se acortaba, que era el sarcómero, la menor unidad funcional de la célula muscular, y con eso la célula pasaba por un proceso de contracción. No olvidarse que para hacer eso la cabeza de la miosina necesita ATP, ¿sí? Es ATPasa, y también necesitaba un cofactor que era el magnesio. Bien, después que ocurría el golpe de fuerza, la contracción, terminaba el estímulo, se terminaba el estímulo, ya no había más acetilcolina. ¿Por qué? Una, porque el nervio no la liberaba. Dos, porque ese neurotransmisor era degradado. ¿Por quién era degradado? Por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Y después de que el estímulo se acababa, después que se termina el estímulo, lo que pasaba era que este canal, el canal de liberación de calcio, se cerraba, ya que la célula volvía a repolarizarse. El canal de rianodina se cierra y el calcio que ya estaba afuera vuelve para adentro por medio de una bomba que se llama cerca, ¿sí? Esa bomba gastaba ATP, era transporte activo, ¿sí? Transporte activo primario, y utilizaba ese ATP gasto, esa energía para poner el calcio otra vez dentro del retículo. Y como no teníamos más calcio, porque fue secuestrado por la proteína calsecuestrina, la, el complejo troponina-tropomiosina volvía a estar en su estado anterior, y la contracción ya no podría realizarse. No se olviden que para que se relaje necesito la bomba cerca, necesito que la célula esté repolarizada y también necesito un nuevo ATP. Por eso yo les decía que cuando no tenemos ese nuevo ATP,
la célula sigue contraída y era el estado de rigor mortis que se veía cuando la persona, después que la persona se muere. Así que para relajarse necesita la bomba cerca, que va a sacar el calcio del citoplasma. Necesita estar repolarizada, porque solamente cuando se repolariza se cierra el canal de rianodina. Y también necesita un nuevo ATP para hacer con que esa cabeza de la miocina se despegue, se suelte, ¿sí? Eso sería un repasito de todo lo que vimos en la clase pasada y ahora vamos a seguir con los temas de hoy, que serían músculo liso y músculo cardíaco. Bueno, empezamos con músculo liso. Pongo otra vez estas características y estas imágenes, así hacemos un repaso y ahora les va a servir más porque ya saben qué es un sarcómero, ya saben qué es la troponina, ¿sí? Ahora todo lo que voy a decir yo va a tener más sentido para ustedes. Así que, músculo liso, características. No posee sarcómero, ¿sí? Toda la unidad funcional que vimos en el músculo esquelético no está en el músculo liso. Eso no significa que no tenga actina y miocina, ¿sí? Tiene actina, tiene miocina. La cosa acá es que la actina y la miocina no están organizadas como un sarcómero, ¿sí? Porque víamos en la clase pasada que en el músculo esquelético la actina y la miocina están bien organizaditas en un disco, ¿sí? Entre dos líneas zetas, y eso es reconocido como sarcómero. Por eso la célula se lo ve estriada, con estrías. En el caso del músculo liso, no. Tenemos actina y miocina, pero no están organizadas, ¿sí? Tampoco posee troponina. ¿Qué significa eso? Que la actina no va a ser tapada. Antes en el esquelético nosotros teníamos una actina que su sitio activo estaba tapado por la molécula de troponina o tropomiosina. En este caso no. En este caso está libre el sitio activo. Y vos te podés preguntar, ¿entonces van a estar contraídos todo momento? No, ya vamos a ver cómo es el proceso de contracción en el músculo liso. Pero la cuestión acá es que no tienen complejo inhibidor, no tienen complejo troponina-tropomiosina. Bien, el retículo endoplasmático es poco desarrollado. ¿Qué significa eso? Que el retículo no me sirve tanto. En el músculo esquelético me servía una banda porque el calcio venía de ahí, ¿sí? En el caso del músculo liso, no. El retículo endoplasmático es bien pequeño, casi no tiene calcio, entonces para hacer la contracción vamos a necesitar el calcio de afuera, que es justamente lo que dice acá, necesita de calcio extracelular. Bien, ¿qué más? Puede mantener el tono sin estimulación nerviosa, eso significa que tiene otros estímulos además del nervio. Los núcleos son centrales, las fibras tienen uniones intracelulares, uniones gap, y el ciclo de contracción es más lento. Diferente del esquelético que llegaba la información por el nervio, ocurría la contracción en pocos minutos, en realidad en pocos milésimos de segundos. Acá no, acá la contracción va a ser un poquito más lenta. Bien, ejemplos de dónde tengo músculo liso: en las vísceras, intestino, estómago, vesícula biliar, en los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que el vaso sanguíneo tenía la túnica del endotelio, la túnica íntima, la túnica media, que era la parte muscular, y acá está el músculo liso, y la túnica adventicia, que era la partecita de afuera, que tenía vasos y nervios? En la vejiga, en el útero, ¿sí? En los ureteres, en la próstata. Es visceral más que nada. Y ahí tenemos una división. Al músculo liso le vamos a eh, subdividir en unitario y multiunitario. Son dos tipos de músculo liso que tenemos en el cuerpo, el unitario y el multiunitario. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del músculo liso unitario, ¿por qué se le dice unitario? Porque todas las fibras funcionan como una sola. ¿Por qué? Porque tienen uniones en hendidura. Esas uniones en hendidura son las uniones que digamos que son las uniones comunicantes, las uniones gap o nexus, que era la unión que permitía que una célula esté conectada con la otra. Y la misma cantidad de sodio que tiene una célula se le pasa a la otra.
la misma cantidad de potasio se le pasa a la otra. O sea, el potencial de acción que se genera en una célula se le distribuye a todas las otras células porque ellas están conectadas, ¿sí? De la misma forma que digamos que el potencial de acción se distribuye a lo largo y ancho de la membrana, en este caso se va a distribuir a lo largo y a lo ancho de todas las células. ¿Por qué? Porque están conectadas, tienen uniones en hendidura, ¿sí? Serían como, qué sé yo, como canales que las unen. Y eso permite que el músculo sea despolarizado por completo de una vez, de una así. Todas se despolarizan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque están todas conectadas y los iones se comparten, ¿sí? Y eso permite que funcionen como un músculo solamente. O sea, todas funcionan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se despolarizan al mismo tiempo, se contraen al mismo tiempo. Y eso significa que sea unitario, funciona como una unidad. Perfecto. En este caso, pregunto, ¿yo necesito inervar todas las células, Ari? No, No, ¿por qué no necesito? Porque si yo inervo una parte y si despolarizo una parte, todo el resto se va a despolarizar. ¿Entienden que eso es diferente del músculo esquelético? Porque en el músculo esquelético vos necesitabas inervar cada una de las fibras, ¿sí? Porque si no, o sea, en el caso del, qué sé yo, del tríceps braquial, si en el caso del tríceps el radial no le inerva por completo, no se va a contraer de la misma forma. Acá no. Si yo inervo solamente una parte, si despolarizo solamente una parte, todo el resto se despolariza por consecuencia, porque están conectadas. Ese sería el músculo liso unitario. Y tenemos otro tipo que es el músculo liso multiunitario. Ahí me pasó. El músculo liso multiunitario son células que están separadas, ¿sí? Tienen eh, matriz extracelular dividiéndolas. O sea que no están conectadas. No tienen uniones en hendidura. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo voy a tener que inervar cada una de estas de forma separada. Si yo inervo estas nomás, esta que está solita no se va a contraer porque no está conectada con las otras. Entonces, sí o sí necesito inervar cada una de ellas. Y por supuesto que no van a trabajar como una unidad, se van a contraer de formas separadas. Pueden contraerse a unos y los otros no, ¿sí? Ese es el multiunitario. En el caso del unitario, tenía uniones en hendidura, estaban comunicadas las células y se contraían eh, como un músculo, como una unidad al mismo tiempo. En el multiunitario no, en el multiunitario se contrae cada célula por separado y cada célula necesita inervación por separado. ¿Por qué? Porque no están conectadas, están separadas por fibras, qué sé yo, por colágeno, por tejido, están separadas. Esas, lo que lo pone como varicosidades de las fibras postganglionares son los nervios, ¿sí? Son las fibritas nerviosas. Bien, ejemplos de cada uno. Yo en el unitario voy a tener más que nada el tejido músculo liso visceral, así que toda la parte intestinal, estómago, vesícula biliar, ¿sí? Colon, duodeno, la parte de los vasos sanguíneos, el músculo de los vasos sanguíneos, el músculo bronquial. ¿Se acuerdan que en los preparados de tráquea, de bronquio, en histología, veían que había una partecita que tenía músculo, tenía cartílago y tenía músculo? Bueno, ese músculo es liso y también es unitario, ¿sí? Todos esos son unitarios. Y ejemplos de multiunitario, los músculos de los folículos pilosos del pelo, ¿sí? Vieron que el pelo como que se levanta, ¿sí? Entonces, ese musculito que permite con que el folículo piloso se levante, que el pelo se levante, ese músculo es un músculo liso, porque por supuesto no lo dominás, no lo contraes de forma voluntaria, y
es liso y es multiunitario, porque cada uno de los músculos se contrae de forma separada. Bien. Y otro ejemplo es el músculo esfínter de la pupila, que vimos en anatomía, que era inervado por el nervio oculomotor. ¿Sí? Ese músculo esfínter de la pupila que permite con que la pupila se contraiga, ¿sí? Se contraiga. Ese músculo también es un músculo liso, es involuntario y es multiunitario. Cada fibra del músculo necesita ser inervada. En el caso del músculo intestinal, por ejemplo, no. Si yo inervo una parte del músculo intestinal, todo el resto recibe el potencial de acción porque están conectadas a las células. Muy bien, seguimos. Ahora viendo un poquito de la célula del músculo liso. ¿Cómo está formada? ¿Cuáles son sus componentes? Bueno, acá tenemos una célula muscular lisa y ustedes ya ven que no tienen el sarcómero como teníamos antes en el músculo esquelético, sino que las fibras no están tan organizadas, ¿sí? Claro que tampoco están al azar, pero no están tan organizadas como tenía el músculo esquelético, una arriba de la otra, ¿viste? Es bien estriado. Acá no. Tenemos miosina y también tenemos actina. La actina son esos filamentos, ¿sí? Y lo que es equivalente a lo que teníamos en el músculo esquelético, que era la línea Z, que dividía el sarcómero, lo que es equivalente acá es el cuerpo denso. El cuerpo denso es como si fuera la línea Z que teníamos en músculo esquelético, porque es la junción de las moléculas de actina, ¿sí? Así que si tuviéramos un sarcómero en el músculo liso, sería este espacito de acá, entre los cuerpos densos. Ahora ya no es línea Z, sino que se llama cuerpo denso, ¿sí? Pero claro que no tenemos sarcómero porque la organización del sarcómero es la que teníamos en músculo esquelético. Y acá no se ve eso, ¿sí? Las fibras están como más al azar, no están tan organizadas. Y acá pueden ver las cavéolas, eso sería un equivalente al túbulo T, ¿sí? Esa invaginación de la membrana que teníamos, bueno, ahí está, las cavéolas. Y miren los retículos sarcoplasmáticos, son bien pequeños, ¿sí? Entonces no te va a servir de mucho el calcio que está dentro de ese retículo. Porque vos decís, ah, para contraer necesito de calcio, entonces voy a sacar el calcio del retículo. Bueno, tiene calcio, sí, pero es muy pequeño. O sea, tiene poco calcio, no te va a servir tanto para producir la contracción. Así que vas a necesitar de calcio de otro lado. Bien, haciendo un repaso entonces, eh, Camila, ¿me puedes decir la diferencia entre músculo liso unitario y multiunitario? Bien. Sí, sí, está todo correcto. El pilo erector de la piel es el músculo que levanta el folículo piloso. Este es el pilo erector, ¿sí? Y el músculo del ojo ya lo vimos, el esfínter de la pupila, y hay otros más. Bien, así que el de la vía aérea que dijiste es el músculo de los bronquios, de la tráquea, ese es el músculo de la vía aérea. Así que eso. Dijiste buenos ejemplos de unitario y multiunitario y como dijiste, el unitario tiene uniones gap, uniones comunicantes en hendidura. Eso significa que las células van a despolarizarse en continuidad. En el caso del multiunitario, no. Cada célula necesita ser despolarizada por separado. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de
músculo liso, ¿sí? Esta parte sería la parte intestinal y ahí tenemos la luz intestinal, el lumen, ¿sí? La mucosa del intestino, la submucosa y tenemos músculos, que en esto veíamos que era un músculo circular y otro músculo longitudinal. Ahí está, músculo circular y músculo longitudinal. Y también tenemos plexos. Y acá entramos en la cuestión del sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso del intestino, de las vísceras. Sistema nervioso entérico, ¿sí? Así que ya habíamos visto sistema nervioso central en Anato, sistema nervioso autónomo, y este es el sistema nervioso entérico, que es el propio del intestino. Y está compuesto por dos plexos, el plexo submucoso y el plexo mientérico, que era el de Meissner y de Auerbach. Por ahí les suena de esto. Bueno, plexo submucoso de Meissner y plexo mientérico de Auerbach, que son plexos donde esos nervios van a inervar los músculos lisos de tanto el músculo circular como el músculo longitudinal y permitir con que se contraiga. Y en el caso del intestino, que la comida pase de un lugar a otro, ¿sí? Que la comida siga todo el trayecto del tracto gastrointestinal. ¿Y cómo sería eso? Bueno, acá, si sacamos esta partecita y le damos zoom, vamos a ver estas células. Las células intersticiales de Cajal y las células del músculo liso. ¿Qué son las células intersticiales de Cajal? Las células intersticiales de Cajal son células que pertenecen al sistema nervioso entérico. Son células nerviosas, ¿sí? No son del sistema nervioso central y autónomo, ¿sí? No hacen parte del vago, de ningún nervio que vaya para las vísceras. Son células del sistema nervioso propio de las vísceras, ¿sí? Que es el sistema nervioso entérico. Y son las células que producen las ondas lentas, que es eso que vemos acá. ¿Qué son las ondas lentas? Las ondas lentas son cambios en el potencial de membrana. Y eso por ahí te suena porque el potencial de acción también era un cambio en el potencial de membrana. Así que, ¿cuál es la diferencia entre onda lenta y potencial de acción? En el caso de la onda lenta, esos cambios rápidos en el potencial de membrana no son fuertes suficientes para ultrapasar el umbral, ¿sí? ¿Se acuerdan que en potencial de acción teníamos un umbral y el potencial de acción solamente ocurría cuando la descarga, el estímulo sea fuerte o suficiente para ultrapasar el umbral? Si no ultrapasaba el umbral, no se producía. ¿Por qué? Porque no iba a lo ancho y a lo largo de la membrana. Así que la onda lenta es un estímulo, ¿sí? Acá vemos una despolarización y una repolarización, pero no es un potencial de acción, porque no es fuerte suficiente para ultrapasar el umbral. Bien, así que son cambios rápidos en la membrana, en el potencial de membrana, pero no fuertes suficientes para producir un potencial de acción. ¿Qué necesitan para producir un potencial de acción? Un estímulo externo, ¿sí? Entonces, a las células intersticiales de Cajal, que son esas células nerviosas que están propias del intestino, ¿sí? Esas células tienen la propiedad que producen esto, que producen las ondas lentas, ¿sí? Es algo propio de ellas. Ellas a todo momento están produciendo esas ondas que no son fuertes suficientes para producir un potencial de acción de verdad, pero son ondas que van cambiando un poquito el potencial de membrana. Entonces imagínense, si llega un estímulo y la onda lenta está siendo producida a todo momento, llega un estímulo, es mucho más fácil producir un potencial de acción, porque la membrana ya está con su voltaje cambiado, ¿sí? El voltaje de la membrana ya está cambiado, ya fue cambiado por las ondas lentas. Así que no necesita un estímulo tan fuerte. Por eso yo les decía que en el caso
del músculo liso muchas veces mantiene su tono sin necesidad de tener una estimulación nerviosa. ¿Por qué? Solamente con esas ondas lentas el potencial de membrana ya cambia y cualquier estímulo que llegue, menor que sea, te produce un potencial de acción. Diferente del músculo esquelético, por ejemplo. En el músculo esquelético vos necesitabas de bastante acetilcolina para que entre mucho sodio y se produzca el potencial. En este caso no. Con un poquito de acetilcolina, con un poquito de neurotransmisor, con poco estímulo, ya tengo un potencial de acción. ¿Por qué? Porque estas células se encargan de estar cambiando el potencial de membrana a todo momento para hacer con que sea más fácil producirse el potencial de acción. Bien, por eso se los conoce como marcapasos intestinales. ¿Por qué marcapasos intestinales? Porque a todo momento están produciendo esas ondas lentas. Es continuo, todo el día están produciendo. Yo te pregunto, ¿eso es suficiente para producir un potencial de acción y contraer el músculo liso? No, pero hace con que sea más fácil cuando llegue un estímulo. No va a tener, miren ustedes, no va a tener que salir de reposo y despolarizarse. Por ahí llega el estímulo y llega acá y ya es más fácil para que se despolarice, ¿me entienden? Eso es un poquito complicado, ¿lo entendieron bien o quieren que lo explique otra vez? ¿Puedes explicarlo de nuevo, por favor? Sí, sí, ahí vamos. Bueno, así que nosotros tenemos el sistema nervioso central y periférico, que era el que conocíamos, donde estaban los nervios, qué sé yo, el plexo braquial, el plexo sacro, el plexo lumbar, que salía de la médula. Y teníamos otro sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico. ¿Qué es el sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico es un sistema nervioso propio del intestino. O sea, las células son de ahí, ¿sí? ¿Y qué células son esas? Son estas de acá, estas azules, ¿sí? Y son las células intersticiales de Cajal. ¿Qué hacen las benditas células de Cajal? Las células de Cajal lo que producen es la onda lenta. ¿Qué es la onda lenta? Es un cambio en el potencial de membrana. Teníamos una célula con potencial de membrana, ¿sí? Con cargas negativas adentro y positivas afuera. Y lo que hace la célula de Cajal es cambiar ese potencial. Esto se parece con potencial de acción porque despolariza y repolariza, pero en realidad no es un potencial de acción. ¿Por qué no? Porque el potencial de acción necesitaba ultrapasar el umbral. Y en este caso las ondas lentas no logran ultrapasar el umbral. Entonces el potencial de acción no se produce. Lo único que se produce es un cambio pequeño en el potencial de membrana, en las cargas de la célula. Entonces yo te pregunto, ¿qué están haciendo las células de Cajal? ¿Qué onda? Vos me decís, están cambiando las cargas de la célula a todo momento. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque cuando cambian las cargas de la célula, queda más fácil que llegue un neurotransmisor, que llegue un estímulo y produzca un potencial de acción. ¿Sí? Es diferente del músculo esquelético, porque en el músculo esquelético la célula estaba en reposo, estaba ahí, totalmente en reposo. Llegaba el estímulo y el estímulo tenía que ser fuerte para ultrapasar el umbral y producir un potencial de acción. En este caso no. Las células, aunque estén en reposo, o sea, no están contraídas, están relajadas, pero tratan de a todo momento cambiar ese potencial para que cuando llegue el estímulo se produzca más fácilmente el potencial de acción y se contraiga más fácilmente. Ahora me hice entender. Sí, gracias. No, por favor. Cualquier duda que tengan, no, me preguntan, ¿sí? No, no podemos seguir si no entienden lo que estamos viendo ahora porque se los va a complicar más tarde. Así que me preguntan nomás, vuelvo a repetir, no hay problema. Bueno, así que ahí están las bonitas células de Cajal.
haciendo su trabajo y cambiando el potencial de membrana. Cuando llega un estímulo, lo que se produce es esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un potencial de acción. Incluso es un tipo específico de potencial de acción. Y Andrea, ¿vos sabés qué tipo de potencial de acción es este? Me dice que no, es el potencial de meseta, ¿sí? Teníamos el de espiga y este es el de meseta. Bueno, cuando llegue el estímulo, aunque el estímulo no sea tan fuerte, logra producir el potencial de acción, logra ultrapasar el umbral. ¿Por qué? Porque antes la célula ya estaba siendo estimulada. ¿Quién la estaba estimulando antes? Las células de Cajal. Estas celulitas están estimulando el músculo a todo momento, produciendo las ondas lentas. ¿Y por qué ellos no hacen el potencial de acción directamente? Porque el estímulo no es tan fuerte para ultrapasar el umbral y despolarizar por completo. Entonces lo que hacen solamente es cambiar total, o sea, cambian a todo momento el potencial de membrana. Cuando llega un estímulo, listo, se despolariza y se produce todo el potencial de acción. Y se hace de forma más fácil, porque la célula no estaba en reposo totalmente, estaba con los potenciales cambiados. Bien, y ahora veamos qué tipo de estímulo puede ser. A ver, Elin, decime qué son los cuerpos densos. Son como si fuera la línea Z, solo que no músculo liso. Bien, es un correspondiente de la línea Z. Es una acumulación de moléculas de actina, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el sarcómero, en el músculo esquelético, teníamos las actinas bien unidas formando la línea Z? Acá no. Las moléculas de actina se unen formando los cuerpos densos. Bien ahí. Seguimos. Así que, después que las células de Cajal hicieron su trabajo y cambiaron un poquito el potencial de membrana, llega un estímulo que no necesita ser muy fuerte, porque el potencial ya está cambiado por las ondas lentas. Llega el estímulo y se despolariza. ¿Y qué tipo de estímulo es ese? Puede ser de tres tipos. Puede ser nervioso, humoral o mecánico. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es el estímulo nervioso? Ese es el más fácil, ¿sí? Que ya lo conocemos porque justamente el estímulo para el músculo esquelético contraerse era un estímulo nervioso. Entonces, ustedes ya saben que en el caso del estímulo nervioso, llega el nervio, le inerva a la célula, pone los neurotransmisores, por ejemplo, acetilcolina, ¿sí? Libera acetilcolina, la acetilcolina abre canales y se produce la contracción. Ese es el estímulo nervioso. Ya lo conocemos porque lo vimos en músculo esquelético, ¿sí? Viene el nervio, libera un neurotransmisor, el neurotransmisor abre canales, se produce la contracción. Un ejemplo ocurre en el músculo esfínter de la pupila. Si el músculo esfínter de la pupila tiene estimulación nerviosa, justamente era por el nervio oculomotor, uno de los pares craneales. Le inerva al músculo esfínter de la pupila y es por eso que el músculo se contrae, ¿sí? Porque recibe ese tipo de estímulo que es un estímulo nervioso. Bien, otro tipo de estímulo es el estímulo humoral. ¿Qué es el estímulo humoral? Es el estímulo que viaja por la sangre, el estímulo de las hormonas, ¿sí? ¿Se acuerdan que las hormonas eran liberadas y viajaban por la sangre? Así que vamos a tener hormonas que van a llegar al músculo liso y van a hacer con que el músculo liso se contraiga, ¿sí? Ejemplo, adrenalina, ¿sí? Y tenemos otras.
moléculas más, angiotensina, varias hormonas, antidiurética, hormonas que lo que van a hacer es estimular la célula para que se contraiga, ¿sí? Así que el estímulo puede ser nervioso, puede ser humoral, hormonas, ¿sí? Y también puede ser mecánico. ¿Qué tipo de estímulo es el estímulo mecánico? Cuando vos comés la comida, pasa por tu tracto gastrointestinal y el, el lugar donde está la comida se dilata, porque la comida está pasando, entonces como que le dilata, ¿viste? El estómago se dilata, los intestinos se dilatan para permitir que la comida pase. Y cuando se dilata ese espacio, lo que hace es abrir canales de calcio, ¿sí? Entonces, piensen ustedes, los canales de calcio están en la membrana plasmática y permiten que entre calcio. Mírenme, acá está el canal de calcio, ¿sí? Necesito un estímulo, pero lo que pasa es que cuando el músculo liso se dilata, después que comes, cuando pasa la comida y el músculo se dilata, hace esto, se dilata y abre los canales y empieza a entrar calcio. Y ese calcio que entra permite que tengamos la contracción. Así que en este caso, no tuvimos estimulación nerviosa, no tuvimos ninguna hormona para decir al músculo que se contraiga. Lo que ocurrió fue que comemos y al dilatar, porque comemos mucho, entra calcio por los canales. Literalmente es un estímulo mecánico, ¿sí? Es la fuerza de la comida cuando le dilata al estómago, al intestino. Así que ese es otro estímulo que podría producir un potencial de acción. Repasando, ¿qué hacen estas células de Cajal, Marcos? Produce ondas lentas. Producen ondas lentas. ¿Y qué son las ondas lentas? Son pequeños potenciales de acción, pero no ultrapasa la línea umbral. Bien, son pequeños potenciales que no ultrapasan la línea umbral. En eso bien, pero no son potenciales de acción, ¿sí? Para que sea un potencial de acción, justamente tiene que ultrapasar la línea umbral. Así que no puedes decir son pequeños potenciales de acción. Estaría mejor decir son pequeños potenciales nada más, justamente porque no atraviesan, como dijiste vos, no ultrapasan la línea del umbral. Si llegan a ultrapasar la línea de umbral, ahí ya es un potencial de acción, ¿sí? Así que eso, las células de Cajal producen las ondas lentas, que son cambios en el voltaje de la membrana, pequeños potenciales que no son fuertes suficientes, pero que hacen que cuando llegue un estímulo se produzca de forma más fácil el potencial de acción. Ese estímulo podría ser ¿de qué tipo, Ari? ¿Cómo? El potencial de... ¿Cómo era ¿De la qué tipo? pregunta? Perdón. ¿El estímulo de qué tipo podría ser? Para que se produzca el potencial. Claro, Es lo que vimos hace un rato, nervioso, eso, humoral o... ¿Cómo era el otro? Mecánico. bien. ¿Qué tipo de estímulo es el estímulo humoral? ¿Cómo se produce? A través de hormonas en la sangre. Bien. ¿Y el estímulo mecánico, cómo era? Cuando se dilataban el tracto gastrointestinal para que pase la comida. Y el hecho de que se dilate, ¿qué es lo que hace? Que se abran canales de calcio. Bien. Y ese calcio permitía con que se produzca la despolarización. Bien ahí. ¿Y el estímulo nervioso, cómo era, Camila?
¿sí? Se libera un neurotransmisor. No solamente noradrenalina, pueden ser otros neurotransmisores más. Puede ser acetilcolina, adrenalina, otros más. Pero eso, el nervio libera un neurotransmisor. Por ejemplo, podría ser el neumogástrico, el nervio vago que vimos en pares craneales. Ese nervio es un estímulo nervioso, ¿sí? Libera neurotransmisores y produce la contracción del intestino, por ejemplo, del músculo intestinal. Buenísimo. Seguimos. Eh, a ver, acá vamos a tener que hablar del sistema nervioso autónomo, repasar un poquito del sistema nervioso autónomo. Ya lo vieron en anato, pero hay que repasarlo porque va a ser muy importante en fisiología. Lo van a ver en las tres eras, ¿sí? En las tres eras de fisio van a haber preguntas sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es algo que los profes ya suponen que ustedes ya lo saben. No sé si saben todos, pero igual lo vamos a repasar, porque es muy importante. Y no digo importante solamente para fisio, ¿no? Lo van a ver en cuarto año también. En semio, en pato, siempre se parte del punto de vista que ustedes ya conocen el sistema simpático y parasimpático y cómo funciona. Así que hay que saber. Bueno, el sistema nervioso autónomo es dividido en simpático y parasimpático. Y es un sistema nervioso que, como el nombre ya lo dice, es autónomo. No necesita de que uno produzca la sinapsis de forma voluntaria. Es involuntario, justamente. ¿Y por qué se divide en simpático y parasimpático? El simpático es el sistema nervioso que se encarga de responder cuando el cuerpo está debajo de estímulos de estrés. Cuando estás estresado, por el motivo que sea, el cuerpo empieza a activar el sistema nervioso simpático de forma involuntaria. No es que vos lo pensás, ay, ahora quiero activar el sistema nervioso simpático porque estoy en un momento de estrés. No, de forma involuntaria ya se activa directamente, ¿sí? Diferente del sistema nervioso parasimpático. El parasimpático se activa cuando estás en momentos de descanso, en que no estás tan activo, que no estás en momentos de estrés. Ejemplo de momentos que se activa el simpático. Cuando estás contestando las preguntas del examen, cuando estás peleando con alguien de tu familia, cuando estás haciendo alguna actividad física y estás bien activo, ¿sí? En todos esos momentos se activa el simpático. ¿Por qué? Porque estás pasando por un momento de estrés. Cuando estás en una clase y no entendés nada y te pones nervioso porque querés entender, entonces te mantienes bien activo, bueno, ahí se activa el sistema nervioso simpático. Ejemplos de momentos donde se activa el parasimpático: cuando estás comiendo, cuando estás durmiendo, cuando estás descansando en tu casa, viendo una película, ¿sí? Son momentos que se activa el parasimpático. ¿Por qué? Porque estás relajado, no estás activo, estás en un momento de descanso. Para acordarse de forma más fácil, S de estrés. Simpático, estrés. Parasimpático, para el estrés. ¿Sí? Le para, le frena. Bien. ¿Y qué hace cada uno de esos sistemas nerviosos? El sistema nervioso simpático va a ser justo al revés de lo que hace el parasimpático. En todo lo que piensen ustedes. Por ejemplo, en la pupila, ¿sí? La pupila es ese espacito que tenemos dentro del globo ocular que permite la entrada de los rayos de la luz, ¿sí? Y esa pupila puede contraerse o dilatarse. Miren ustedes, acá está. Acá se dilata, se contrae. Se dilata, se contrae. ¿Cuándo se dilata? Cuando estamos en un momento de estrés, ¿sí? Estamos preocupados, necesitamos ver bien cuál es la pregunta del examen para marcar bien en la grilla, para no desaprobar. Se dilata la pupila. Cuando estamos relajados, la pupila se contrae. Así que, ¿quién es el sistema nervioso que contrae la pupila?
El parasimpático. ¿Quién dilata? El simpático. Saliva. ¿Cuándo estimulamos la salivación? Cuando estamos relajados. Vamos a comer, pensamos en una hamburguesa, ya empieza a producir saliva. Bueno, parasimpático. Estamos en la calle y alguien nos dice, pásame tu teléfono, se inhibe la salivación, ni siquiera nos acordamos de producir saliva. ¿Por qué? Porque estamos en estrés. Inhibe la salivación. Piénselo, para todo que está en el cuerpo, siempre piensen, ¿cuándo se activa eso? ¿En estrés o cuando estoy descansando? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Cuando estamos en estrés, se acelera. Pa, 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 pa. Pones la mano en el pecho y parece que te va a saltar por la boca el corazón. ¿Y por qué hace eso? Justamente porque necesitas más sangre en los músculos, para el caso de que tengas que luchar o para el caso que tengas que huir. Cuando estás descansando, ni siquiera sentís el corazón. Retarda la frecuencia cardíaca. En los bronquios, sí, en el pulmón. Cuando estás estresado, los bronquios se relajan. Y cuando yo digo que los bronquios se relajan, estoy hablando de esto. Estoy hablando de este músculo, de este músculo liso. Él es el músculo que se está relajando, ¿sí? ¿Por qué cuando estamos estresados se relaja el bronquio? Porque cuando se relaja, se abre, se dilata y permite que pase más aire. Lo que está diciendo básicamente es que entre bastante aire porque ese loco va a necesitar oxígeno para huir de esta situación. Entonces, se dilata, se relaja el bronquio. Cuando estamos relajados, cuando estamos descansando, el bronquio se contrae. ¿Por qué se contrae? Porque dice, a ver, no necesitas tanto oxígeno, estás durmiendo. ¿Para qué? Voy a contraer, así entra menos aire. Hígado. Cuando estamos en estímulos de estrés, cuando estamos estresados, libera la glucosa que está guardada, ¿sí? El hígado es como un kiosco, ¿sí? Guarda alimentos ahí y guarda azúcar también para cuando necesitemos. Entonces ponele que saliste a correr a las 7 de la mañana y el hígado está como que, a ver, vos cenaste ayer a las 8 y ahora querés hacer ejercicio. ¿Qué onda con eso? Estás en ayuno. Bueno, te libera un poquito de glucosa, de azúcar. Y cuando estamos relajados, ahí ya no te va a liberar azúcar, sino que va a estimular la vesícula biliar para hacer el proceso de digestión, porque estás comiendo, estás durmiendo, estás descansando. El intestino, lo mismo. Cuando estamos relajados, se estimula la actividad hacia el estómago, el intestino, páncreas. Y cuando estamos sob estímulos de estrés, se inhibe. Y también le pasa lo mismo a la vejiga. Cuando estamos estresados, se relaja. Cuando estamos relajados, se contrae. Acá no estoy hablando del músculo que permite que hagas pi, ¿sí? Estoy hablando de la vejiga en sí. Así que ustedes siempre piensen, a ver, el corazón. ¿Qué es lo que el corazón va a hacer en un momento de estrés? ¿Va a aumentar su frecuencia o va a disminuir? Bueno, va a aumentar. Entonces, el sistema nervioso es el sistema nervioso simpático, ¿sí? Siempre lo analicen de esta forma. Y ahora les hago una pregunta. En el caso, a ver, ¿quién le va a hacer? A Elin. Elin, en el caso del sistema intestinal, el intestino, el estómago, el músculo liso del intestino, ¿qué te parece? ¿Va a ser estimulado por simpático o parasimpático? Parasimpático. ¿Por qué te parece que es por el parasimpático?
Porque si fuera por el simpático, a todo tiempo vamos a estar con el mecanismo aumentado. No sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, sí, creo que sí te entiendo. A ver, es bueno esa forma de pensar porque vos estás diciendo, a ver, si yo estoy estresado, simpático. Y si estoy estresado, no necesito de hacer la digestión. Así que voy a inhibir el músculo liso del intestino. Ahora, qué sé yo, estoy relajado, estoy descansando. Entonces voy a activar el sistema nervioso parasimpático y ahí sí voy a estimular el músculo liso del intestino para producir la digestión. ¿Sí? Justamente porque ahora tengo tiempo. No necesito tanta sangre en los músculos y esa sangre se va para la parte intestinal. ¿Sí? Porque estoy relajado, entonces produzco la digestión. Por eso la gente dice, o sea, no es por nada que siempre tienen ganas de hacer siesta después que comen, porque justamente en la siesta te dormís, activás el parasimpático y lo que hace es estimular la digestión. Si terminás de comer y salís para caminar, qué sé yo, te va a activar el simpático y esa digestión no se va a dar bien. Así que eso. Bueno, y ahora vamos con la contracción del músculo liso. ¿Cómo se produce la contracción del músculo liso? Hasta ahora van entendiendo. ¿Alguna duda? ¿Quieren que explique algo otra vez? ¿Algo que no les quedó bien entendido? Avísenme. ¿Todo tranqui? Sí, Bueno, seguimos entonces. A ver, Yandra dice que sí. Dale, perfecto. ¿Cómo se produce la contracción en el músculo liso? Bueno, entra calcio. ¿Por qué entra calcio? Porque el retículo sarcoplasmático no es desarrollado. Eso significa que tiene calcio adentro, pero es poco. Entonces la mayor cantidad de calcio viene desde afuera, ¿sí? Entra calcio. ¿Y cuál es el estímulo para que entre calcio? Te pregunto, Marcos, ¿cuál es el estímulo para que entre calcio? No sé si me escucha Marcos. ¿Está ahí? Hola, sí, ¿Cuáles son los estímulos para que entre calcio? ¿cómo? ¿Cuáles son los estímulos para que entre calcio? Mecánico, nervioso, humoral. Eso, mecánico, nervioso y humoral, ¿sí? Puede ser, a ver, puede ser que un nervio produzca la entrada de calcio, ¿sí? Puede ser que un neurotransmisor produzca la entrada de calcio. Puede ser que una hormona produzca la entrada de calcio. Y puede ser que simplemente el hecho de que la comida pase y se dilate el intestino haga con que los canales de calcio se abran. Así que uno de estos estímulos va a producir con que entre calcio. ¿Y qué pasa después que entra calcio? Después que entra calcio, acá el calcio va a tener dos funciones, de despolarizar y de producir la contracción. Diferente del músculo esquelético, porque ¿quién despolarizaba en el músculo esquelético, Ari? No me acuerdo. ¿Cuál es el ion que hace con que el músculo esquelético se despolarice, se vuelva positivo?
¿Te acordás de lo que habíamos visto de potencial de acción? ¿Cuál es el ion que... Sobre el sodio. Eso, cuando víamos músculo esquelético, fíjate, la acetilcolina hacía con que entre sodio, y ese sodio despolarizaba la membrana, ¿sí? Acá no, en el músculo liso, quien despolariza es el calcio, ¿sí? El calcio es el ion que le va a despolarizar a la célula. Así que en el músculo esquelético, haciendo un repaso, ¿quién despolariza en el músculo esquelético? El sodio. ¿Quién es el encargado de hacer la contracción en el músculo esquelético? El calcio, porque el calcio era el que se unía a la troponina C, que hacía todo eso, bueno, el calcio. Así que, ¿quién despolariza en el esquelético? Sodio. ¿Quién produce la contracción? Calcio. Acá no. ¿Quién despolariza? El calcio. ¿Y quién produce la contracción? El calcio también. ¿Sí? Así que el calcio en el músculo liso tiene doble importancia. Bien. Después que entra el calcio, ¿y por qué entró el calcio, Belín? Causa de los estímulos. Claro, por los estímulos, ¿sí? O por un nervio, o porque, por un estímulo mecánico, o porque una hormona le hizo que entre. Después que entra el calcio despolariza la célula y se une a una proteína, que acá lo ponen como CAM. Esa es la calmodulina. Ahí lo voy a escribir en chat. Lo van a escuchar varias veces en fisio y en bioquímica. Calmodulina. Y siempre está unida al calcio. Le encanta estar unida al calcio. Así que veo una molécula de calcio y ya se quieren calcio y calmodulina. Bueno, después que entra, se une a la calmodulina y lo que va a hacer es activar una enzima, que es esta de acá, MLCK. Qué loco, ¿qué es eso? Bueno, la MLCK es una enzima, bueno, a ver, su nombre es quinasa, el K es de quinasa. Por eso les digo, no falten a las clases de fisio y de bioca porque están comunicadas, ¿sí? Vos perdés una partícula de fisio y te perdiste la de bioca y así, van juntas. ¿Qué era una quinasa, Marcos? Se pone fósforo. Claro, pone fosfato, ¿sí? Pone fósforo. Las quinasas ponen y las fosfatasas sacan. Así que esa enzima es una quinasa CL. CL es cabeza ligera, o en realidad cadena ligera, ¿sí? Cadena ligera. CL, cadena ligera. Quinasa de la cadena ligera. ¿Cuál es la cadena ligera? Es una cadena del cuello de la miosina. La miosina era una molécula que tenía una cabeza, un cuerpo y tiene un cuello, ¿sí? Una bisagra. Y este cuello tiene una cadena que es la cadena ligera. Justamente, la quinasa de la cadena ligera de la miosina. Por eso es MM de miosina, ¿sí? Esta imagen es una imagen de Guyton y lo pone como MLCK, quinasa de la cadena ligera de la miosina. ¿Qué hace la quinasa de la cadena ligera de la miosina? Le pone un fosfato a la cadena ligera de la miosina. O sea, a este lugarcito de la miosina le pone un fosfato, le fosforila. Bien, por eso acá ustedes ven que cuando esta enzima está activa, cuando la MLCK está activa, lo que hace es tomar un fosfato del ATP y ponérselo a la miosina. Le fosforila a la miosina. Así que, a ver, vamos de a poco. Entra calcio después del estímulo. Ese calcio se une a una proteína calmodulina y activa una enzima. ¿Qué enzima es esa? Es la enzima MLCK. La enzima MLCK es la quinasa de la cadena ligera de la miosina.
¿Y qué hace la MLCK? Le pone un fosfato, justamente porque es una quinasa, a la miosina, ¿sí? Le pone un fosfato. Por eso que acá está la miosina antes y la miosina después. La miosina está con un fosfatito. ¿Quién le puso ese fosfato? La MLCK, la quinasa de la cadena ligera de la miosina. Bueno, ¿y para qué le pone un fosfato? Ahí está la cuestión. El músculo liso, ¿tenía complejo troponina, tropomiosina y Andra? No. Muy bien. ¿Y ustedes se acuerdan que en el músculo esquelético, el único que no permitía que la actina y la miosina estén unidas a todo momento era el complejo? El complejo era el que decía, a ver, vos para allá y vos para acá. Sepárense, ya está. Era el complejo. Y en el músculo liso no tenemos complejo. Entonces, ustedes piensan, pero ¿van a estar unidas toda la vida? No, porque acá la cosa es distinta. Acá la miosina solamente se une con actina cuando está fosforilada. Solamente cuando tiene un fosfato se activa y puede unirse a la actina. En el caso del esquelético, no. En el caso del esquelético, si el complejo no estaba, ¡puf! Se unían. Le encantaba unirse con la actina. Acá no. Solamente cuando le pones un fosfato, se une. Si no le pones un fosfato, no se va a unir. ¿Sí? Es como que no le gusta tanto la actina, ¿viste? La otra no, la otra estaba loca para unirse a la actina y ese está como que, a ver, si me pones un fosfato, yo me uno. Si no me pones, qué sé yo, tengo más que hacer. ¿Sí? Así que es, cuando yo le fosforilo, se une a la actina y listo. Tenemos la contracción muscular. Porque se acuerdan que cuando la miosina se unía con la actina, producía el puente cruzado, el golpe de fuerza, y hacía con que el músculo se contraiga. Así que este es el proceso de contracción del músculo liso. ¿Sí? A ver, Camila, ¿me podés explicar la contracción del músculo liso? Bueno, no hay problema. Bien, es este canal del retículo sarcoplasmático. Yo no lo digo porque justamente el calcio que sale de acá es bien poquito, pero sí, le estimula. ¿Cómo la tenés? Bueno, esa es la MLCK, es la misma. Sí, sí, bien. O cadena ligera. Sí, sí, cadena liviana o cadena ligera es lo mismo. Bien, sí, sí. Pero eso ya es relajación. Vamos con contracción y ahí te explico lo de relajación. Bien. Y sí, sí, o sea,
Ustedes ven que hay formas diferentes de decirlo, pero muchas veces por el libro o por el profesor, por ejemplo, esto es de Guyton, pero si ustedes van a otro libro, a Boron o a otro libro de oficio, ya lo va a poner un poquito más distinto, ¿viste? Pero el proceso es el mismo. Buenísimo. Así que eso, esa sería la forma de que tiene eh, el músculo liso de contraerse. Bien, ahora vamos con relajación. Así que, lógico, si para contraerse necesitaba una quinasa para poner un fosfato y activar la miosina, para relajar voy a necesitar una fosfatasa que le saque el fosfato y hace con que la miosina vuelva a estar inactiva y no quiera más unirse a la actina. ¿Sí? Así que para contraer necesito una quinasa que le fosforila y para activar esa quinasa necesito calcio. ¿Sí? Es diferente. En el esquelético el calcio estaba para cambiar el complejo, troponina, tropomiosina. Acá el calcio está para activar la quinasa y la quinasa es la que activa la miosina. Y en la relajación yo voy a utilizar la fosfatasa, le saco el fosfato y la miosina se inactiva. Y la quinasa ya no va a estar funcionando porque el calcio que tengo voy a sacarlo de la célula. O le pongo otra vez en el retículo sarcoplásmico, o le saco por una bomba de calcio, o le saco por una bomba de calcio y sodio, eso no importa. Lo importante acá es que le voy a sacar de la célula. Ese es el proceso de relajación, ¿sí? Así que si me preguntan, ¿cómo se relaja el músculo liso? El músculo liso, cuando se relaja, hace con que el calcio que está dentro de la célula vuelva a estar en el retículo sarcoplasmático y en el líquido extracelular o sea, necesita que el calcio salga del citosol. Puede salir por una bomba, puede salir por una proteína. Y después que sale ese calcio, ya no tengo las quinasas funcionando y voy a activar las fosfatasas. ¿Y qué me hace la fosfatasa? Me saca el fosfato de la miosina se inactiva y el músculo se relaja. ¿Por qué se relaja el músculo? Porque cuando la miosina está inactiva, ya no se va a unir a la actina. Bien. A ver, Ari, ¿me puedes explicar la relajación? No sé si lo entendí todo bien, pero te explico lo que entendí. Bueno, El calcio vuelve al retículo sarcoplasmático y pasa a ser extracelular a través de unas proteínas. Eh, y después se activa la miosina fosfatasa para que le saque fosfatos a la miosina y se relaje el músculo. bien. ¿Por qué le saca fosfatos a la miosina? Porque cuando la miosina está fosforilada se puede unir a la actina y si le sacamos el fosfato no. Perfecto. Ya lo entendiste. Perfecto, de 10. Esa es la relajación del músculo liso. Nada más. Bueno, cualquier duda, me avisa. Seguimos. A ver, me dicen chat. ¿Quieres que diga la relajación otra vez o la contracción? Ah, relajación. Bueno, bien. Vamos otra vez. Para relajarlo, miren ustedes, para contraerlo, yo había hecho con que entre calcio y activado la quinasa para poner un fosfato en la miosina y hacer con que se una la actina. Para relajarlo, voy a hacer el proceso inverso. Voy a sacar el calcio por una bomba de calcio, por una bomba de calcio y sodio, ¿sí? Voy a sacar el calcio del citosol. A partir del momento que saco el calcio, ya no voy a tener la quinasa activa, entonces voy a activar las fosfatasas. Las fosfatasas lo que hacen es sacar el fosfato y cuando saco el fosfato, la miosina se inactiva. Estando inactiva, ya no se puede unir a la actina. Y como no se puede unir a la actina, haciendo esto,
Como no puede hacer esto, el músculo se va a relajar. ¿Ahora lo entendiste? ¿Está bien? Bueno, dale. Seguimos en dos. Vamos a tener sustancias vasoactivas. ¿Por qué les digo vasoactivas? Porque imagínense que en el vaso sanguíneo tengo músculo, ¿sí? En la túnica media del vaso sanguíneo lo tenía músculo. Y ese músculo puede contraerse o relajarse. Cuando se contrae, es una vasoconstricción. ¿Por qué vasoconstricción? Porque cuando se contrae el músculo, el vaso también se contrae. Y como el vaso sanguíneo se está contrayendo, vamos a llamar eso de vasoconstricción, ¿sí? Igual que en el bronquio, ¿sí? En el bronquio del pulmón, si yo le contraigo el músculo liso del bronquio, es una broncoconstricción. Y si yo le relajo, ¿cómo se llama cuando le relajo, Marcos? Bronquiodilatación. Eso, broncodilatación. Lo mismo va a pasar en los vasos sanguíneos. Cuando yo le contraigo, tengo una vasoconstricción. Cuando yo relajo el músculo liso, cuando le saco el calcio, cuando activo las fosfatasas y logro que el músculo liso se relaje, produzco la vasodilatación. Bien. Y ahí vamos a tener vasodilatadores y vasoconstrictores. ¿Cuáles son los vasodilatadores? Las hormonas que hacen con que el músculo se contraiga o se relaje, Camila. Ay, bueno, bueno, no pasa nada. A ver, y busca un auricular, por ahí lo escuchas mejor, no sé. Igual después estás grabando, así que se va a quedar la clase. Le pregunto a otro, Elin, cuando se vasodilata, ¿se contrae o se relaja el músculo? ¿Se contrae? No, no. Fíjate, cuando se contrae es vasoconstrictor. Cuando se relaja es vasodilatador. ¿Sí? Vasoconstrictor, el músculo se contrae. Vasodilatador, el músculo se relaja. Así que los vasodilatadores lo que van a hacer es que el músculo liso del vaso sanguíneo se relaje. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos? Bueno, tenemos una lista. Lo más importante es óxido nítrico, acetilcolina, histamina. Les voy a dejar la lista para que lo lean después. Y siempre pueden volver y fijarse si es vasodilatador, vasoconstrictor. Bueno, los vasoconstrictores, lo más importante es angiotensina, tromboxano 2, que lo vamos a ver en la clase de plaquetas, prostaglandina, ¿sí? Endotelina. Bueno, así que, ¿qué hace el óxido nítrico? Pregunta Yandra, ¿qué hace el óxido nítrico? ¿Qué le hace al músculo liso? Hace con que relaje el músculo liso del vaso. Sí, es eso. ¿Y qué hace el tromboxano 2? Hace con que el músculo liso del vaso se contraiga. Eso nos va a tener, o sea, va a tener muchas funciones en nuestro cuerpo. Porque imagínense que si yo quiero bajar la presión arterial, voy a vasodilatar.
Y si yo quiero que la presión arterial se aumente, voy a vasocontraer. Así que tienen una función muy importante en controlar la presión arterial. Bueno, no tienen que saber todos por ahora, pero se los dejo para que vayan guiando conforme vamos las clases de fisiología. Buenísimo. Y ahora vamos con músculo cardíaco. Algunas preguntitas de músculo liso antes que terminemos. ¿Me puedes decir, Ari, diferencias, las que sepas, entre esquelético y liso? El músculo esquelético posee troponina y el músculo liso no. El músculo esquelético tiene sarcómero y el liso no. Eh, el músculo liso necesita calcio extracelular y el esquelético no. Y em, Pregunta, ¿para qué sirve ese calcio en el esquelético y en el liso? en el esquelético para la relajación. ¿Qué hacía el calcio en el músculo esquelético? ¿A quién se unía? No me acuerdo. Em, ¿Te acuerdas que teníamos una troponina C? sí, Bien, el calcio se unía a la ah, troponina C. Al complejo troponina tropomiosina. troponina, troponosina. ¿Y qué hacía ese complejo? ¿Te acordás? El complejo troponina tromboamos. Ay, no me sale el nombre. ¿No es el que hacía que no se una lactina de la miocina? Eso. Entonces lo que hace el calcio en el músculo esquelético Ujú. es hacer con que el complejo cambie de forma y se produzca la contracción. Bien. Muy bien. ¿Y en el liso qué es lo que hace en el liso? En el liso hace la contracción también. ¿De qué forma? Porque ahí no tenemos complejo. Sí. Eh, entraba el calcio, eh, se une a la, no me acuerdo el nombre, ¿Sí? calmodulina. Activa la quinasa, se fosforila la miosina y la miosina fosforilada se une a la actina y eso hace que se produzca la contracción. Buenísimo. Y además de eso, acordate que el calcio también despolariza la célula. O Ah, sea, sí, en el esquelético, ¿quién despolarizaba la célula? el sodio. Bien, en este caso, del liso es el calcio. Buenísimo. Seguimos con músculo cardíaco, ¿sí? Así que de liso, lo que tienes que saber, yo sé que músculo liso por ahí no es tan cobrado en la era, pero lo que tienen que saber más que nada es los tipos, diferenciar bien los tipos, cuál es el unitario, cuál es el multiunitario, cuál tiene uniones gap, cuál no, ¿sí? Diferenciar los tipos, entender qué hacen las células de Cajal, los estímulos, cómo es cada tipo de estímulo, ¿sí? Esto no les sirve solamente para el ISO, sino que les sirve para todo el año, para toda la carrera en realidad. Esto es muy importante, la diferencia entre simpático y parasimpático, y el proceso de contracción y relajación. Eso es lo más importante. Bueno, músculo cardíaco. Haciendo un repaso de sus características, ese sí, tiene sarcómero, tiene troponina, el retículo endoplasmático es desarrollado. La cosa acá es que no necesita estimulación nerviosa, ¿sí? El músculo cardíaco solamente puede producir su propio potencial de acción y despolarizarse. Los núcleos son periféricos, las fibras son unidas, entonces si yo despolarizo esta, la otra se va a despolarizar en consecuencia. Y la unión se llama disco intercalar.
¿sí? Las mismas uniones que tenía el músculo liso unitario, ¿sí? En el músculo liso unitario no se la llama de disco intercalar, se la conoce como unión gap nada más, pero en el músculo cardíaco sí, unión eh, disco intercalar. Bueno, ¿qué más? El calcio viene de afuera, ¿sí? Necesita de calcio extracelular y el ciclo de contracción es rápido justamente porque papum, papum, papum. El corazón se contrae varias veces por minuto. Bueno, acá un repaso de anatomía y listo. ¿Por qué? Porque, o sea, los profes ya van a partir del punto que ustedes ya saben eso, que ustedes se acuerdan, por supuesto. Igual que en cuarto año van a ver que, o sea, que entienden ellos que ustedes ya saben toda la bioquímica y la fisiología porque lo estudiaron, pero muchas veces uno se olvida. Así que vamos a ver un poquito de corazón y ahí partimos para músculo cardíaco, ¿sí? Bueno, el corazón está compuesto por cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos. La aurícula derecha está conectada al ventrículo derecho, la aurícula izquierda está conectada al ventrículo izquierdo. ¿Cómo pasa la sangre? La sangre venosa, llega por la vena cava inferior y por la vena cava superior. Drena en la aurícula derecha. Después pasa al ventrículo derecho. Y cuando pasa, hay una válvula, una puertita que se llama válvula tricúspide, que se abre y se cierra cuando pasa la sangre. Después del ventrículo derecho, la sangre va para la arteria pulmonar, el tronco pulmonar. Y la válvula es la válvula del tronco pulmonar o válvula sigmoidea pulmonar. Después que pasa por ahí, va para los pulmones, hay un cambio de los gases y vuelve con oxígeno. Esa sangre roja que están viendo es la sangre que fue oxigenada por los pulmones, que ya tiene oxígeno, ¿sí? Vuelve por las venas pulmonares, que son cuatro, dos derechas, dos izquierdas, y vuelve para el lado izquierdo, la aurícula izquierda. Después de eso pasa al ventrículo izquierdo y atraviesa la válvula mitral o bicúspide, ¿sí? Esta es la tricúspide, que divide aurícula derecha y ventrículo derecho. Esta es la mitral, que divide aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Después que pasa el ventrículo izquierdo, sale del corazón y va hacia el cuerpo por medio de la aorta. ¿Cómo sale? Sale por una válvula que es la sigmoidea aórtica. Acuérdense que las aurículas no están conectadas y los ventrículos no están conectados, ¿sí? Después que sale por la aorta, ahí tenés tronco brachiocefálico, carótida, subclavia, o sea, se distribuye para todo el resto del cuerpo. Después que se distribuye para todo el cuerpo utiliza ese oxígeno y la sangre vuelve otra vez por las venas cavas. Esa sangre azul está desoxigenada, o sea, ya está sin oxígeno porque las células, desde la puntita de la cabeza hasta el pie, ya utilizaron el oxígeno que tenían. Entonces vuelve desoxigenada para la aurícula derecha y se repite todo el proceso. Bien, acá tenemos dos tipos de circulaciones, una circulación menor y una circulación mayor. La circulación menor es la pulmonar, que es entre pulmón y corazón, ¿sí? Sale la sangre del ventrículo derecho, va hacia el pulmón sin oxígeno, vuelve del pulmón rica en oxígeno y drena en la aurícula izquierda. Esta es la circulación menor. ¿Cuál es la circulación mayor? Bueno, sale del corazón, va hacia todo el cuerpo, se distribuye, le da el oxígeno y vuelve por las venas cavas, y vuelve del corazón a la aurícula derecha. Circulación menor entre pulmón y corazón para intercambio de gases. Circulación mayor entre corazón y el resto del cuerpo para darle oxígeno al cuerpo.
Básicamente la sangre va hacia el pulmón para ganar oxígeno y va hacia el cuerpo para dar ese oxígeno al cuerpo. Buenísimo. Hasta acá todo bien. ¿Se acuerdan? Sí, Bien. Y ahora vamos con la parte de fisiología. El corazón tiene propiedades, ¿sí? Y estas propiedades son muy preguntadas, tanto en la era como en los finales. Al doctor Cahen siempre le gusta preguntar cuáles son las propiedades del músculo cardíaco. Y son, si no me equivoco, son seis, cinco o seis, creo que son seis. Vamos a ver cada una de ellas ahora. Bueno, empezamos con esta. Cronotropismo. ¿Qué es el cronotropismo? Hay algunas propiedades que tienen dos nombres. O sea, puede ser conocido como cronotropismo o como automatismo. Es la misma propiedad, ¿sí? No, no son dos propiedades, es la misma. Es solamente que el cronotropismo tiene otro nombre. Así que, primera propiedad del músculo cardíaco, cronotropismo. ¿Qué es eso? Es el automatismo. Es la propiedad que el corazón tiene de despolarizarse a sí mismo. La propiedad que el corazón tiene de autodespolarizarse, de autoexcitarse. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no necesita de nadie. No necesita del sistema nervioso, no necesita de hormonas, no necesita de nadie. Solito se despolariza. Solito produce su propio potencial de acción. ¿Por qué les digo eso? Porque van a ver que hay pacientes que tienen muerte cerebral y el corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque tiene cronotropismo. Tiene la propiedad de autodespolarizarse, de autoexcitarse. Otra cosa, ustedes pueden poner un corazón dentro de un dispositivo con todos los iones, con un líquido lleno de los iones en la misma cantidad que está en el cuerpo, y el corazón va a latir. Sin estar, o sea, le sacás el corazón del paciente, le pones en un dispositivo con los iones de la misma cantidad, o sea, la misma cantidad de sodio, de potasio, de calcio, y el corazón late, solito. ¿Por qué? Porque tiene cronotropismo, ¿sí? La propiedad de autodespolarizarse, de autoexcitarse. ¿Y por qué tiene eso? Porque tiene su propio sistema nervioso, que no le decimos sistema nervioso, para no confundir, le decimos sistema de conducción, que es el sistema eléctrico del corazón. Está compuesto por un nódulo sinusal, esto es repaso de anato, ¿no? Un nódulo sinusal, un nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Sí? ¿Dónde empieza el estímulo? En el nódulo sinusal. Por eso le decimos que el estímulo, que el nódulo sinusal es el nódulo marcapaso, porque es donde empieza el estímulo. Después se distribuye al nódulo auriculoventricular, después se distribuye al haz de His y después va para todo el músculo cardíaco por medio de las fibras de Purkinje. Y con eso logra hacer con que todo el corazón esté inervado, entre comillas, porque acá no es que el nervio viene de la médula. Las células del sistema de conducción son células propias del músculo cardíaco. ¿Sí? Buenísimo. La pregunta es, ¿cómo es que este nódulo sinusal logra autoexcitarse? ¿Cómo logra autodespolarizarse? Sin necesidad de ningún estímulo. ¿Cómo hace eso? Bueno, ahí lo vemos. Acá ustedes tienen la despolarización de la célula marcapasos, o sea, de las células del nódulo sinusal. Y ahora vamos a descubrir qué onda con eso, cómo logran autodespolarizarse. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando se despolariza, entra calcio, ¿sí? Acá no es el músculo esquelético. En el músculo esquelético, cuando se despolarizaba, entraba sodio. Acá, cuando se despolariza, entra calcio, ¿sí?
los canales iónicos de calcio se abren, entra calcio, se cierran los canales de calcio y abren. ¿Cuáles canales se abren para repolarizarse, Lin? De potasio. Bien, de potasio. ¿Sí? El potasio sale y la célula vuelve a estar negativa. Así que para despolarizar utiliza calcio, entra calcio, que es positivo, y cuando se repolariza sale potasio y vuelve a estar negativo. ¿Y por qué vuelve a despolarizarse sin ningún estímulo? Porque miren ustedes, cuando se repolariza, cuando se hiperpolariza en realidad, porque pasa un poquito más de la partecita de reposo, hay canales de sodio que se abren. O sea, hay canales de sodio que son sensibles al voltaje de -60. Así que, a ver, estamos en -40. Los canales de calcio se abren, entra calcio. Llegamos qué sé yo, 5, ponele 5. Se cierran los de calcio y abren los de potasio. Sale potasio y se repolariza. Y volvemos a -60. Y cuando llegamos a -60, se abren los de sodio. Y ¿entra o sale sodio? Te pregunto, Ari. Entra. Entra porque hay más sodio afuera. Y cuando entra, se le hace como que sea positivo otra vez y vuelva a -40. Y cuando llega a -40, abre los de calcio y se despolariza. O sea, sigue eso toda la vida. Despolariza, entra calcio. Repolariza, sale potasio. Y cuando repolariza, abre los de sodio. Entra sodio y vuelve a -40. Y cuando llega a -40, abre los de calcio y se despolariza otra vez. Y así. Por eso, produce su propio potencial de acción. Y por supuesto, después es distribuido por todo el corazón. Bien. ¿Entendieron esta propiedad? Sí. Así que este es, a ver, me hablaron por chat y Andra pregunta, ¿despolariza entra calcio? A ver, creo que me dijo algo más. Repolariza, sale sodio. No, a ver, cuando despolariza, entra calcio. El calcio es positivo y va a hacer con que la célula se vuelva positiva. Así que despolariza, entra calcio. Se cierran los canales de calcio cuando llega a 5, a 10 más o menos. Y abren los de potasio. Y cuando se repolariza, vuelve a estar negativa, entonces sale potasio. Abren los canales de potasio y sale potasio. Después que se repolariza, abre los de sodio y hace con que la célula que antes estaba hiperpolarizada vuelva a -40. Entra sodio y hace con que vuelva a -40. Se cierran los de sodio y abren los de calcio y se despolariza otra vez. No sé si ahora lo entendiste. ¿Sí? Es un poquito más complicado este. No, no es como el esquelético, porque en el esquelético teníamos sodio y potasio nada más. En este no. En este tenemos sodio, calcio y potasio. Bueno, cuestión que el músculo cardíaco logra hacer su propio potencial de acción. Esa es la propiedad del cronotropismo. Otra propiedad que tiene, batmotropismo. ¿Qué significa el batmotropismo? Significa que puede ser excitado, ¿sí? Excitabilidad. Puede ser excitado de varias formas. Puede ser excitado por los nervios, como por ejemplo el vago, la cadena cervical, el nervio frénico. Esos nervios hacen parte del sistema nervioso y logran excitar al músculo cardíaco. Guarden con eso, ¿sí? Por ejemplo, el vago. El vago lo que hace es
disminuir la frecuencia cardíaca, porque hace parte del sistema nervioso parasimpático. Entonces, lo único que van a hacer los nervios de afuera es o bajar la frecuencia o aumentar la frecuencia. No producen potenciales de acción. ¿Quién produce los potenciales de acción en el corazón, Marcos? El calcio. Claro, el calcio, pero te pregunto, ¿cuáles células? No me acuerdo, profe. Las células del sistema de conducción. Estas son las células que van a despolarizar el músculo, ¿sí? Así que el músculo cardíaco, las células del sistema de conducción despolarizan el músculo cardíaco. Lo que hace el nervio es solamente cambiar la frecuencia, aumentarla o disminuirla. Y eso es una forma de excitar al músculo cardíaco. Otra forma de excitar el músculo cardíaco sin ser nerviosa, eléctrica, ¿sí? Lo más probable es que ya hayan visto eso en películas, en algún hospital. Cuando le pone el desfibrilador, lo que está haciendo es estimular el músculo cardíaco de forma eléctrica. Esto no va a producir potenciales de acción, porque ¿quién produce los potenciales de acción del músculo cardíaco? Las células del sistema de conducción. Eso. Lo que estoy haciendo acá con el desfibrilador no es producir potenciales de acción. Lo que estoy haciendo acá es estimular estas células que dejaron de funcionar, hacer con que ellas vuelvan a funcionar y despolaricen. Porque imagínense, si yo necesito el desfibrilador para producir potenciales de acción, voy a necesitar estar con el desfibrilador el resto de la vida y pap, pap, pap. Y no. O sea, lo único que hago con este desfibrilador es estimular estas celulitas para que ellas vuelvan a hacer su trabajo. Otro tipo de estímulo es el mecánico, ¿sí? O el RCP, la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Hacer con que el músculo, las células del sistema de conducción vuelvan a hacer su trabajo. Así que el músculo cardíaco puede ser excitado, puede ser estimulado. Y esa propiedad se llama batmotropismo, ¿sí? Entonces yo me acordaba de un Batman feliz, de un Batman excitado, para acordarme que el batmotropismo es la excitabilidad, ¿sí? Un tip por las dudas. Así que cronotropismo es la propiedad de autoexcitarse, batmotropismo es la propiedad de ser excitado por otras cosas, por nervios, por un estímulo eléctrico, por un estímulo mecánico, ¿sí? Otra propiedad que tiene, dromotropismo. ¿Qué es el dromotropismo? Es la propiedad de conductibilidad. Acá puse la imagen de dromedarios, que son unos camellos que tienen solamente una joroba. ¿Por qué puse esa imagen? Porque para hacerme acordar de que el dromotropismo era conductibilidad, yo me acordaba que los dromedarios te permiten conducir de una ciudad hasta otra en el desierto. ¿Sí? Es para que se acuerden nada más. ¿Y qué seguía la conductibilidad? La conductibilidad es la propiedad que tienen las células cardíacas porque están comunicadas, tienen uniones gap, ¿sí? Y como están comunicadas, si yo despolarizo esta parte, se despolariza todo el resto. ¿Por qué? Porque tengo conductancia, están conectadas. Ahí están las uniones gap, miren ustedes. Entonces, si hay un potencial de acción acá, ese potencial pasa al otro lado por medio de las uniones gap. Se comunica, ¿sí? Y eso permite que el estímulo que nace en el nódulo sinusal se distribuya a todo el músculo cardíaco. Algo interesante es que el sincitio auricular, o sea, el músculo de la aurícula, no es el mismo músculo del ventrículo, están separados por una banda fibrosa.
porque están separados por esa banda fibrosa para que no se contraigan al mismo tiempo. Entonces, primero despolarizo la aurícula, se contrae la aurícula y después despolarizo el ventrículo, para que no se contraigan al mismo tiempo, justamente porque se contrae la aurícula, envía la sangre al ventrículo y después se contrae el ventrículo. ¿Y cómo este estímulo que nace acá se distribuye? Por medio de la conductibilidad, que es la propiedad que tiene el corazón de que las células estén comunicadas. Otra propiedad, inotropismo. Inotropismo o contractibilidad. Y acá vamos a ver cómo es la contracción del músculo cardíaco. Acá también entra calcio, ¿sí? Después que entra calcio, este calcio hace con que salga calcio del retículo sarcoplasmático y el calcio produce la contracción. De la misma forma que ocurría en el esquelético, ¿sí? Porque acá también tenemos sarcómeros. Así que es simple. Entra calcio a la célula, libera calcio. O sea, el calcio que entró, miren ustedes, el calcio que entró abre los canales de calcio de rianodina y sale calcio del retículo sarcoplásmico. Y el calcio que salió hace todo lo que vimos en músculo esquelético. Se une a troponina C, se desplaza el complejo troponina-tropomiosina, se une a actina y miosina. Es bien parecido. Lo único que cambia acá es que el potencial es distinto. El potencial del músculo es en forma de meseta, no es en forma de espiga. El potencial del nódulo sinusal es este, en formato de espiga. El potencial del músculo es este, en formato de meseta. Vimos eso en la clase de potencial de acción y ahora vamos a repasar una vez más. Entonces, primero estaba en reposo, llega el estímulo, abre los canales de sodio, entra sodio, después se cierran los canales de sodio, abre los de potasio, sale potasio y recién abre los de calcio. ¿Por qué? Porque los canales de calcio eran lentos. Entonces recién se abrían cuando la célula ya se estaba repolarizando. Entra calcio y después que se cierran los canales de calcio, vuelve a seguir saliendo solamente potasio y se repolariza totalmente. Las fases, reposo, que es la fase 4, la fase 0, que es la despolarización, fase 1, repolarización rápida, fase 2, meseta, fase 3, repolarización. Y ahí vuelve a estar en reposo otra vez. Otra propiedad, nos faltan dos propiedades para que terminemos. Lucitropismo, que es la propiedad que el músculo tiene de relajarse. ¿Cómo se relaja? Bien parecido con músculo esquelético. Por medio de una bomba, ponemos calcio otra vez dentro del retículo sarcoplasmático o sacamos el calcio por bombas de sodio y calcio. ¿Sí? O sea, sacamos el calcio. Y a partir del momento que sacamos el calcio, el complejo troponina-tropomiosina vuelve a estar y la miosina se separa de la actina. ¿Cómo se llama la propiedad? Relajación, también conocida como lucitropismo. Bueno, otra cosita que les quería hablar es que cuando el músculo se contrae, cuando estamos hablando de músculo cardíaco, cuando se contrae el proceso se llama sístole y cuando se relaja el proceso se llama diástole. La última propiedad es esta, distensibilidad. Y quiero que diferencien bien relajación de distensibilidad. Miren el video. Ojos bien abiertos. A ver. Ahí. Sale la sangre.
del ventrículo, la válvula está abierta, esta está cerrada, sale la sangre y las válvulas se cierran. Cuando se cierran las válvulas, el músculo se relaja. Queda un poquito de sangre, ¿sí? Esto es normal. El músculo se relaja. Antes estaba contraído, bombeando la sangre, enviando la sangre, y ahora se relaja. Pero miren ustedes, no entró sangre todavía. O sea, acá las dos válvulas están cerradas. Entonces el músculo está relajado y todavía la sangre no entró. ¿Cómo se llama ese proceso? Relajación. Después de eso, esta válvula de acá se va a abrir. Miren ustedes. Se abre y entra sangre. Y cuando entra sangre, el músculo se distende. Y esa es la propiedad de distensibilidad. Así que sepan separarlo. Relajación no es lo mismo que distensibilidad. Relajación, las válvulas están cerradas, el músculo se relaja. Distensibilidad, una de las válvulas se abre, entra sangre y el músculo se distiende. Y después de eso el músculo se contrae. Bien, esas son las propiedades. Un último repaso antes de terminar. Para contraer, entra calcio. Ese calcio hace con que el retículo sarcoplasmático libere más calcio y hace con que se contraiga el músculo. ¿Por qué? Porque se une a la troponina C, desplaza el complejo troponina-tropomiosina y hace con que se unan la actina y la miosina. Relajación. Ese calcio sale de la célula, del citosol. ¿De qué formas? O sale por una bomba sodio y calcio o vuelve para dentro del retículo sarcoplásmico por medio de una bomba de calcio. ¿Qué es la cerca? Que digamos, es otra cerca. Y así se relaja porque si no tengo calcio, el complejo troponina-tropomiosina vuelve a estar donde estaba antes y el músculo se relaja, porque la actina ya no se puede unir a la miosina. Es mucha información, yo sé, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Tomamos un café y volvemos. Volvemos con bioquímica. ¿Sí? Volvemos con bioquímica a las 17.